Bueno, volvemos al tema del video, de los videos anteriores. La muerte de Perón había marcado para todos nosotros un parteaguas en la realidad. O sea, habían muerto con él los sueños, la esperanza y los proyectos de un país. Y Argentina caía al abismo profundamente. Eso nos obligó a todos los que estábamos en la condición nuestra, en la condición mía personal, a reevaluar todo lo que habíamos hecho y lo que estábamos haciendo. Argentina se volvía a poner lejos de las posibilidades. O sea, el retorno a la Argentina no tenía sentido. Yo acá había empezado a armar otra vez la vida, la familia, todo eso, y no valía la pena. Una vez muerto Perón, era una gran confusión. Tenía contactos y los amigos me decían, mirá, esto no se sabe qué puede pasar. Es decir, vamos a ser claros, había terminado un proyecto que fue el proyecto de traer a Perón a Argentina para enfrentar la incipiente guerrilla que estaba en Argentina, con cabeza en Argentina, pero expandida, o sea, difundida por todo el continente. Entonces Perón fue como un último recurso llevarlo a Argentina para calmar una cabeza guerrillera muy potente, que eran los montoneros y todo lo que había. La muerte de Perón indicaba que no había posibilidades de que eso terminara en orden, en paz, y de ahí que surgió el proyecto que realmente siempre estuvo, que fue el proyecto de la violencia, la fuerza, el golpe militar, y al poco tiempo de morir el general, pues se dio el proyecto. O sea que a nosotros no nos sorprendió nada, porque ya conocíamos más o menos cuál era el fondo de la cuestión. Sabíamos por qué había vuelto Perón, por qué lo habían traído de regreso, lo hemos dicho en varios videos. Entonces, yo no soy historiador, yo os cuento lo que yo vi con mis propios ojos y lo que sucedió en el tiempo que yo he vivido. Ahora, me quedaba una alternativa, que era la única: concentrar toda mi fuerza, mi inquietud, mis posibilidades, resignarme a tener que vivir en el lugar que había elegido, donde estaba la familia. Y entonces dije, bueno, esto por ahora no está claro, entonces voy a desencillar hasta que aclare y voy a empezar a jugar en estas cosas que las posibilidades acá eran óptimas. O sea, este país aún sigue siendo un país con grandes posibilidades si vos no tenés los berretines, las ideas o respetuosamente el concepto que te da formado. Pero uno que es transitante en el mundo tiene que manejar otros valores. O sea, una cosa es decir desde la distancia tal cosa, y otra es si vos tenés que convivir con las realidades, entonces tenés que manejar forzosamente otros valores. Y si bien uno respeta las ideas de los demás, pues uno sabe a qué puede estar circunscrito lo que uno puede y quizá desea hacer. Fue emprender, como digo, una nueva experiencia. Yo ya había aprendido, cuando de la llegada de México ya llevaba yo casi un par de años acá, casi 3 años, ya la ida a ver al general un mes antes de que retornara a España por ese proyecto que se había armado acá, incipiente, o sea, una posibilidad. Y bueno, hay que empezar de nuevo. Y empezar de nuevo acá dije, bueno, yo tenía el único límite que yo tenía era el idioma. Lo demás estaba armado perfectamente para, si con cuidado y respetando el ordenamiento de este país, las leyes y todo lo que esto implica, vivir en una sociedad organizada, yo sabía que acá teníamos posibilidades ilimitadas para hacer dinero. Entonces dije, bueno, voy a aprovechar esta situación. No dejé mis ideales para hacerme rico, sino seguí con mis ideales, así que yo seguí escribiendo. Yo acá en ese interín escribí como 5 libros que están publicados. O sea, no es que los libros no se escriben de la noche a la mañana.
y me dediqué a cuidar mi trabajo. Puse un taller de carteles, de anuncios, y entonces eso servía para mantener mi familia, para tener una vida bien ordenada. Podíamos viajar, podíamos disfrutar de una cantidad de cosas, reunir a buena cantidad de amigos, tener una buena casa. Y empecé a crecer, o sea, ese negocio me producía suficiente dinero como para poder expandirme. Entonces empecé a comprar casas viejas, remodelarlas y venderlas. Era un negocio extraordinario. Empecé de a poco. Una casita vieja que me ayudó un gran amigo, un méxico-americano, Chilo Gómez, un gran tipo, me enseñó el oficio, cómo remodelar casas. Tuve que ir a la escuela a aprender. Tuve que en la noche iba a la escuela a aprender todo el mecanismo de la construcción. Y no es que te dan un contrato como ingeniero ni como arquitecto, sino te dan una licencia para que vos conozcas toda la reglamentación de la construcción. Acá la construcción generalmente es toda de madera, en el norte, en California y en la zona, casi en todos los lugares que acá en Estados Unidos la construcción es de madera. Entonces tuve que ir a la escuela a aprenderla. Y empecé a comprar casas viejas. Primero una, la arreglé, ese Chilo que le digo me ayudó, me consiguió una casa con $500 de entrada, una casa que se caía, con mucho trabajo, con mucha paciencia. Yo mismo lo hacía, trabajaba en mi negocio y después cuando ya terminaba tenía un ayudante y empecé a hacer mi primer negocio. Me llevó como 6 meses. Pero cuando la puse a la venta me gané como $30.000. Sí, era muy bueno, era mejor que el negocio de pintar carteles o de hacer carteles. Y es que fue creciendo, fui estableciendo una cosa fundamental en este país, el crédito. Sin el crédito de este país no sos nadie. Si aprendés a manejar el crédito y sos rigurosamente estricto en cumplir con la metodología, vas creciendo. Acá, por ejemplo, para sacar una tarjeta de crédito, ahora creo que es en todas partes del mundo, pero antes no era así. Una carta de débito, o sea, vos ponías $300 en el banco y te daban una tarjeta. Y vos, era como si te prestaran, pero era tu propio dinero. Si vos cumplías en 4 o 5 meses, el banco te otorgaba un crédito sobre esa tarjeta. Te aumentaba de los 300 a los 600. Al cabo de 6 meses ya no necesitabas tú depositar, sino que tenías ya del banco una tarjeta de crédito. O sea, la historia del crédito acá es muy interesante, muy linda, y sobre todo con grandes posibilidades para uno progresar. Compraba casas viejas, las arreglaba y las vendía. Llegué en un momento, ya me había hecho un equipo de trabajo, ya me había hecho, yo seguía con el tema de los anuncios, de la cartelera, de la publicidad, porque dibujaba, también pintaba, en fin. O sea, era un compendio, hacía letras de oro. Y esa era la seguridad que yo tenía de que venían a mantener la casa. Y el hobby era el asunto de las casas. Pero llegó un momento que yo tenía un realtor, una señora realtor, una persona que era una inmobiliaria, que me llamaba por teléfono. Abel, hay una casita fixer-upper que para arreglar, para fixer, arreglarla, arreglarla, en tal lado. ¿Qué zona es? Y una zona así, de gente mexicana, de gente inmigrante. Y bueno, que vaya a verla, en tal lado. Llegó un momento de confianza con esos realtors, con esa gente de la inmobiliaria, que yo llegué a comprar casas por teléfono. Hágale la oferta, nomás firme por mí, y después la voy a ver, no tengo tiempo ahora, porque yo ya andaba en las otras.
Yo iba y vigilaba, llegaba a los muchachos y les decía, corto, tíreme esto, tíreme esta pared, acá sáqueme esto. Yo ya había aprendido el oficio. El chilo este que yo te digo, el amigo este mexicoamericano, me había enseñado muchísimos trucos en el asunto de arreglar casas. Llegó un momento que yo tenía un volumen, porque compraba y vendía, muchas no las vendía, las alquilaba. Y entonces el alquiler me pagaba a mí la cuota mensual del banco. O sea, yo tenía, primero en los primeros 2 años, 4 o 5 casas, y muchas arregladas y alquiladas. Se les pagaban solas, se estaban pagando solas. Pero llegó a crecer eso, porque algunas ya le empezaba a vender. Bueno, empecé a hacer un capital. Muy entretenido, muy alegre, muy buena vida. Yo tenía así, no te olviden que en la noche yo me ponía a escribir mis libros. O sea, yo no dejé nunca de ocuparme de lo que eran mis sueños, mis ideales. Llegó un momento que pasaron los años, 3, 4 años. O sea, estoy hablando del 78, 79. Yo ya había hecho un capital. Yo ya tenía un capital cash y un capital enorme de crédito en la banca. O sea, yo tenía posibilidades había logrado entre 2 o 3 bancos que yo ya operaba con ellos, había logrado un crédito de un par de millones de dólares. O sea, entonces, ¿qué sucede? Ya cuando estoy hablando del 79-80, 79-80, ya yo tenía las últimas casas, tenía 14 casas, muchas alquiladas, increíble, increíble. Yo no se olviden que había llegado sin un peso acá. Había crecido enormemente. No, lo único que no había dejado de crecer era mi entusiasmo por la patria, o sea, mi preocupación porque, qué sé yo, no te lo puedo explicar. Me pedís que te lo explique y te digo de verdad, no sé, pero ese peronismo se había convertido en un ideal y en una causa y en un proyecto de la propia vida. Yo quería realizar algo, ser algo útil en la Argentina. Y sabía que no tenía muchas posibilidades, o sea, yo tenía la realidad muy consciente, no te creas que yo tenía, porque no tenía un proyecto político. Increíble, yo no tenía yo no quería ser diputado ni senador. Me acuerdo que una vez me mandan a decir que Cafiero me ofrecía una oportunidad para ser diputado, senador, no sé qué. 2 o 3 ofertas tuve. Dije, no me interesa a mí ir a hacer política. Yo no soy político. Como siempre lo digo, yo nunca he sido político. Sí me interesa, realmente me apasiona lo que sea de la política. Pero yo quería hacer algo útil, porque todo lo que yo había visto acá, yo fui uno de los primeros que cuando vio tanta cantidad de contenedores tirados por todos lados, dije, esto puede ser una solución para la vivienda. O sea, incluso hice planos y proyectos para hacer con contenedores. Ahora creo que lo están haciendo en Argentina incluso y en México. Pero te estoy hablando de 78, 79, cuando un contenedor de 40 pies de largo por 8 pies de ancho valía $300 aquí. Hice hacer unos proyectos con un arquitecto, con un ingeniero, de poner 2 contenedores, hacerle un balcón, hacerle puertas, ventanas, forrarlo adentro con un material aislante por el calor, ponerlo en techo. En fin, o sea, se abrieron las posibilidades a tal extremo de que yo estaba entusiasmado porque estaba haciendo dinero, andaba corriendo porque nunca dejé el negocio, porque muchas veces cuando vos estás creciendo te falta plata para ponerle nafta al auto, te falta plata para la gasolina, muchas veces. Entonces yo había aprendido eso porque el chilo este muchacho que me enseñó a mí me había dicho, no te confíes, aunque manejes millones de dólares siempre te va a hacer falta para la gasolina, así que no dejes el negocio. Todas estas cosas que yo le cuento son cosas que a lo mejor no le sirven a mucha gente, pero me he visto en la obligación de comentarles porque
esto no es importante, es una cosa común que cualquiera, miles la han vivido. Yo he visto gente acá que ha vivido esto y ha hecho fortuna. Yo conozco mexicanos que han hecho fortuna. Y uno de los grandes, yo tenía un complejo interno, la verdad. Y entonces un día hablando con alguien me dijo, pero no te preocupes, fulano, un hombre que yo conozco, no sabe, tú eres políglota al lado de él no sabe una sola palabra en inglés y está millonario. Y conozco otro en tal pueblo, en tal lado, que es más rico que este y no sabe hablar ni una palabra en inglés. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Si yo creo que a mí lo que me traba muchas veces, yo iba a los bancos y a veces hablaba con el gerente del banco y no sabía cómo explicarle, no te creas. O sea, la necesidad, no te creas las cosas, no te imaginas las cosas, las anécdotas que tengo de estar hablando de 200, 300, 400 mil dólares y no poder explicarle al tipo. Y él, un gerente, atendiéndome porque mi historia era la que hablaba, ¿no? Mi historia de crédito era la que hablaba. Yo era un buen prospecto para hacer negocio. El banco hace negocio, el banco presta dinero para hacer negocio. Entonces me dijeron, ¿querés conocer a uno? Un muchacho que no podía conseguir trabajo acá porque le daban trabajo para ir a trabajar al campo. Y él no quería ir a trabajar al campo. El tipo, un muchacho de una clase media más o menos de México, y no conseguía trabajo. O sea, no conseguía trabajo. La necesidad, tenía la familia, estaba mojado, no había... Mojado quiere decir que no estaba legal. Se le daban mojado a los que cruzaban a nado el río Bravo, por eso le daban espalda mojada. Y entonces, ese muchacho había puesto una taquería, que es un negocio de tacos, que la gente ya lo conocen en todos lados, bueno, el taco era de Michoacán. Yo lo conocí. Y puso una taquería y con las carnetas michoacanas y no sé qué, fue un éxito terrible. Y puso otra, y en el sur de California empezó a crecer de tal manera que empezó a ver el negocio, un tipo muy inteligente, no hablaba inglés, pero era inteligentísimo. Y resulta que empieza a poner taquerías con muy poco dinero, pero como hacía muy buenos tacos, empezó a poner gente. Bueno, llegó un momento que ponía una taquería y a uno de los empleados que tenía, o la gente que trabajaba con él, lo ponía al frente del negocio. Y le daba el negocio, o sea, le alquilaba el negocio. Y era un negocio floreciente. Entonces, miren qué negocio inventó este hombre. Le ponía la taquería, lo ponía ahí, y al mes o a los 2 meses, él le cobraba $1000 mensuales. $1000 mensuales, nada más. Resulta que cuando yo lo conocí tenía 95 toquerías y cobraba él, ese que andaba en un Cadillac negro, que impresionante, muy modesto, pero él ganaba $90.000 mensuales por no saber inglés. Pero ese es uno. O sea, te digo el complejo que yo tenía, que decía, yo nunca voy a progresar acá porque no hablo inglés, a pesar de que estaba progresando, pero era frustrante, hay que estar, que querés comunicarte con la gente y no podés comunicarte. Yo sabía que había muchas posibilidades. Conozco otro después de un tiempo, ¿sí? O sea, andando en la vida, que ese sí que no sabía nada de nada, y estaba con la familia tirado en un potrero prácticamente, en un ranchito, pero ranchito en la mentalidad mía es una casilla muy humilde. Acá un ranchito es una estanzuela, este es un ranchito, pero un ranchito, un lugar muy humilde, con un terreno grande, y necesitaba comer, y empezó a ver qué hacer con una pick-up vieja, con un camioncito muy viejo, empezó a recorrer. Te estoy hablando del 65, 70, a recorrer la parte de atrás de los mercados y en los lugares donde depositaba la basura, tiraba los cartones de todas las cajas, juntar cartones y amontonarlos en el fondo del terreno.
Cuando yo lo conocí, el hombre ese, en el 78, 79 y en el 80, tenía una manzana completa, un edificio, con un depósito de papel, multimillonario, él, sin hablar todavía no hablaba inglés. Es decir, te quiero decir que aquí había posibilidades de hacerse rico, y yo estaba en camino a eso, pero no hay ningún misterio, no es porque yo era muy vivo ni muy inteligente, sino porque se iban dando las cosas y yo había aprendido las reglas de este país. Al respecto, yo sabía que la ley y las reglas, la palabra acá era sagrada. Si vos cumplías todo eso, no tenías problema. Yo estaba legal ya. Entonces llega un momento en 1981, yo tenía, 14 casas, o sea, yo tenía ya un patrimonio bastante grande, bastante grande. Y liquido todo y compro una manzana en un lugar que se llamaba Fontana. Era una zona nueva al sur, al oeste de Los Ángeles. Un lugar como a 1 hora de Los Ángeles, pero un lugar que prometía, pero era un campo, todavía era un campo. Hoy es una ciudad extraordinaria, está camino de Los Ángeles a San Bernardino. Entonces esta ciudad de Montana estaba incipiente y ese terreno valía $230.000 más o menos. Entonces yo llevo un constructor, un ingeniero, y le digo, bueno, ¿qué se puede hacer acá? Y me dice, acá se puede hacer tantas casas, creo que eran 40 casas, 40 o 50 casas eran. Pero, ¿qué pasaba? Yo compraba el terreno y tenía, para que me otorgara el permiso a la ciudad, tener toda la planificación. O sea, yo tenía que poner el agua, tenía que instalar el agua, la luz y las calles. O sea, tener listo todo eso para que la ciudad me otorgara el permiso para construir. Pero yo no tenía plata para construir eso, necesitaba $1 millón y pico. Entonces me voy a un banco de La Brea, en California, una ciudad que se llama La Brea, ahí donde nació Nixon, y le presento todo el plan, todo el proyecto, y el banco me otorga el crédito. Te estoy hablando de $1.200.000 para hacer la construcción, porque yo ya tenía todo el proyecto. Dice, sí, el banco me dice, si todo esto va a estar listo, porque todavía no tenemos solamente el proyecto, dice, nosotros te otorgamos el crédito completamente. Había que hacer un trámite, y el trámite yo le pasaba toda la propiedad a nombre del banco y el banco me prestaba el dinero. ¿Qué sucedía? Ni bien iba terminando, iba vendiendo y el mismo banco financiaba al que compraba la vivienda. O sea que cualquier trabajador compraba una vivienda nueva. Valían en ese tiempo $70.000, $80.000. Es decir, yo podía tener ahí la posibilidad de tener, cuando terminara, de 800 a $1 millón de ganancia. Te escuchaste bien. Si mirá las posibilidades que se me abrieron en este país. Pero por otro lado estaba la calentura de volver a Argentina. Te estoy hablando del 81 más o menos. Y era un sueño imposible, porque todavía estaban las cosas difíciles, pero yo no aguantaba, tenía el berretín de volver. ¿Y sabes qué hago? Mato la idea, o sea, cometo un grave error. Pero es un error viendo desde la frialdad del cálculo, pero hay que ver cómo sentía uno. Yo vendía todo, ya tenía todo prácticamente vendido, todo, y lo invertía todo ahí, y
Y ahí empezaba ya el... Por eso lo te dije ayer, antes de ayer, que yo hubiera tenido hoy un capital muy grande si hubiera seguido yo acá. Vendí todo, vendí la casa donde yo tenía, vendí el negocio que yo tenía también, embarqué todo y me fui a la Argentina. Aborté unas posibilidades enormes. Llego a finales del 81 a Argentina. 81, sí, finales del 81. Y bueno, estuve en Argentina, compré una casa, viví en la casa, la reformé, la remodelé en la calle Tames, a una cuadra de Plaza Italia, una zona muy importante de Buenos Aires, Tames y Paraguay. Y bueno, ahí se consumió la fortuna, la pequeña fortuna que yo tenía. Vivimos 14 años en Argentina, se criaron mis hijas, fueron a las escuelas ahí. Las tres fueron al colegio Lengüita, primero fueron al colegio alemán, después fueron al colegio Lengüita. Y crecieron en Argentina. Ellas son las tres hijas mías, mujeres, de mi última cosecha, son criadas, nacidas acá, pero criadas en Argentina. Se graduaron, hicieron la secundaria allá. Y Maribel entró en la Universidad de Belgrano a estudiar abogacía, que después abandonó. O sea, la historia de un soñador, de un romántico, no es importante. Yo considero que no es importante porque te estoy hablando de posibilidades extraordinarias y que al final terminaron en un rotundo fracaso, porque mi ida a la Argentina y el estar 14 años ahí, atravesar los gobiernos que vinieron, de Alfonsín y de Menem, fue una experiencia. Yo volví varias veces a Argentina, varias veces que no te he contado, no tiene sentido contarla. Pero te quiero decir qué pasó después de la muerte de Perón. Y tenía una deuda, no tenía ganas de hacer este video, te digo de verdad, pero quedé en compromiso contigo de terminar la deuda esa de que había contraído en estos últimos 3 videos, de cómo a veces el sueño y la pasión de un gran amor fracasa, hace que un ser humano fracase en lo que consideran la gente que es la solución definitiva, que es tener una fortuna. Yo cambié la fortuna concreta a partir del trabajo, y como te lo he explicado acá, es posible, era posible, no sé ahora cómo estará, pero estoy totalmente lejos de eso, pero el método es el mismo. Quizá habrá que ajustarse a algunas cosas, o sea, el gobierno sigue financiando la vivienda, o sea, necesidad de vivienda ahí, no te imaginas, y posibilidades son enormes. Yo ahogué la fortuna por el ideal, por el sueño. Y eso, me veo hoy aquí refugiado, contándote historias, sin la fortuna que hubiera podido tener. No sé si hubiera sido mejor mi vida que la que tengo hoy. Afortunadamente estamos hoy en paz, felices. Los hijos están realizados, todos, trabajando, luchando, porque acá no se puede parar, acá no hay cuento, acá hay que producir, producir y producir. La riqueza acá no mana de la habilidad, de la fortuita casualidad. Acá es el producto del trabajo. Pero sí, todavía aquí se puede hacer fortuna. Quería contarte esta historia, quizá sea una historia intrascendente. Yo creo que no es importante, pero yo con esto termino. Si no me voy a quedar si sigo contando mis historias, me voy a quedar sin amigos en Facebook y en YouTube. Mañana nos volvemos a ver, quizá, espero que te haya gustado. Si no te gustó, no sé realmente como es una experiencia de vida, nada más que de alguien que es igual que vos, para que veas que soy igual que vos y que también, a pesar de tener tanto conocimiento y aprendizaje y creer muchas veces que sabe uno mucho, comete grandes errores, o llevado por sus sueños sabe que nunca se tuvo que arrodillar ante nadie, hizo lo que quiso, triunfó y fracasó y triunfó. Perón fue un sueño imposible, que yo lo viví intensamente hasta el último día de su vida. Y
fue el que me mantuvo viva la llama de mi esperanza, la que me hizo escribir 8 libros, la que hoy todavía me mantiene vivo, con sueños, lleno de esperanzas y valorando todo lo que es posible hacer y que no se hace por incapacidades, por ineptitudes, no porque no haya posibilidades. Y inconvenientes, a los inconvenientes no van a dejar de existir nunca. Lo que único que es posible realizar frente al inconveniente, capacitarse, prepararse, aprender, utilizar la inteligencia y desarrollarla al máximo si es que la tiene. Y si no, buscar nutrirse donde la inteligencia esté para que uno lo capacite, lo valore y le dé las posibilidades de el triunfo, lograrlo. Triunfar siempre se puede triunfar cuando uno está decidido a triunfar. Si está decidido a quejarse, a lamentarse, nunca en la vida vas a triunfar en nada. A mí me vencieron los años, pero no me han vencido las adversidades. Mañana nos volvemos a ver, por supuesto.